Pero no era solo eso, o sea, en estos años que comienzan en la década de los 70 fueron muy difíciles para Centroamérica. En esos años difíciles, la preocupación de la mayoría de gobiernos centroamericanos se centraba en detectar y neutralizar a las nacientes organizaciones guerrilleras y maquillar ante la comunidad internacional las continuas violaciones a los derechos humanos en defensa del orden. El triunfo de los sandinistas en Nicaragua en 1979 y el apoyo de los Estados Unidos y la Unión Soviética a sus aliados dentro de la zona centroamericana pusieron un paro técnico a los esfuerzos por la unificación del Istmo. Desde fines de la década de los 70 hasta mediados de los 80, las fuerzas productivas, políticas y ciudadanas de la región centroamericana se vieron estremecidas por la violencia, las migraciones forzosas y el descenso en la actividad económica y en el comercio intrarregional y hacia el exterior, en parte debido a la escasez de dólares, al control estatizado de los aparatos productivos y a las disposiciones de las fuerzas militares y guerrilleras en contienda. Como resultado evidente, Centroamérica perdió a casi 4 millones de sus ciudadanos, muertos, heridos, desaparecidos o emigrados durante esos años. Tuvo que haber cambios de gobierno en la convulsa Guatemala y la pacífica Costa Rica para que las guerras centroamericanas se liberaran de su inercia imparable. Yo aposté desde la campaña por una salida diplomática y la apoyé, primero contadora, después mi propia iniciativa de paz. Debo decirle que el gobierno de Estados Unidos redactó su propia iniciativa de paz y que en una de tantas reuniones el presidente Azcona me dijo, presidente, aquí hay una nueva iniciativa que se llama Wright por Jim Wright Reagan. Jim Wright era el presidente de la Cámara Baja, demócrata, y Ronald Reagan. La primera cosa que se plantea es la necesidad de hacer una reunión entre los presidentes para hablar de terminar con el conflicto entre los países y tratar de resolver los conflictos locales. O sea, el lanzamiento de un proceso de paz, pero en manos nuestras. Esto conllevaba un segundo elemento básico, salirnos de la Guerra Fría. Si nosotros seguíamos en la Guerra Fría, los Estados Unidos nos iba a poner en contra de Nicaragua e iba a haber una guerra generalizada porque Rusia y Cuba iban a apoyar a Nicaragua y bueno, ya conocemos la historia de Vietnam, Camboya y todos esos lugares. Y el tercer elemento básico era que no podíamos salir adelante si no estábamos todos juntos. En 1986 habían fracasado las soluciones negociadas. La Contra seguía golpeando en Nicaragua y ni en El Salvador ni en Guatemala se vislumbraba una victoria militar clara de uno de los bandos. Las rondas negociadoras de Contadora habían trabajado por la humanización de las guerras y la búsqueda de una salida adecuada que no llegaba. La palabra paz resonaba en las bocas de los centroamericanos, pero la omnipresencia de las potencias externas obstaculizaba cualquier acuerdo. Le hablé a Monseñor Quesada Toruño, que era en esa época el obispo de Zacapa y por lo tanto de Esquipulas, ¿no? Le dije, mire, tenemos que estar en un lugar donde ni Dios Padre Todopoderoso sepa lo que estamos decidiendo, ni el Espíritu Santo tiene que estar ahí. Entonces me dijo, solo hay una solución. Un seminario de clausura, donde por ley de la iglesia solo pueden entrar los reyes y los presidentes. Ni mujeres, ni asesores, ni nadie. Y a Esquipulas vamos todos bajo el enojo de los Estados Unidos porque nunca antes los presidentes centroamericanos habían tomado la decisión de reunirse para conversar y ver cuáles eran nuestras coincidencias y cuáles nuestras discrepancias, a pesar de que Estados Unidos no quería eso. Yo tengo la imagen esa muy vivida de ver al presidente Ortega, de ver al presidente Napoleón Duarte de El Salvador, de ver a don José Figueres,
a Vinicio Cerezo y el presidente, un señor de edad de Honduras, hincados frente al Cristo de Esquipulas, que dijimos, bueno, si estos le están rezando al Cristo de Esquipulas, tal vez sí sale algo bueno. Como a las 11:30 de la mañana, llega un enviado, un hijo del presidente Duarte, entra al cuarto de las negociaciones donde están los cancilleres y les dice que los presidentes les mandan a decir a los cancilleres que ya terminaron de ver el texto y que lo van a firmar. Entonces, algunos de los cancilleres dicen que eso no es posible porque ellos están trabados en la negociación de esos acuerdos y que por favor le ruegan al hijo del presidente Duarte que le diga a los presidentes que ellos están todavía en el proceso de negociaciones. Poco después regresa el hijo del presidente Duarte a decirles a ellos que los presidentes dicen que ya partieron para la firma y que los esperan a la firma y que se apuren porque si no, no llegan. Yo creo que lo que nos hizo ponernos de acuerdo al final fue, sí, un compromiso histórico con el país. Cada uno de nosotros lo tenía a su manera, pero lo teníamos. Segundo, una visión de mediano y largo plazo. La convicción de que solamente las decisiones políticas, unidad de objetivos, claridad de destino histórico y decisión de poner el desarrollo en función de la gente y no solo de los intereses, conducía necesariamente al planteamiento de la nueva integración, o sea, el lanzamiento político de la integración. Los históricos acuerdos de Esquipulas II, el procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, ¿verdad? Que significaron realmente todo un hito y sentaron un antes y un después en Centroamérica. Son, a mi juicio, los acuerdos más importantes desde la independencia de Centroamérica. El Salvador seguiría en guerra 4 años más, Guatemala 8. Pero se había plantado la semilla de una nueva lógica política y unos nuevos valores comunes. Centroamérica con un parlamento regional, una corte de justicia, pero sobre todo un horizonte de convivencia que podía volver a llamarse Centroamérica. Los estados centroamericanos reiteran esa primigenia proclamación que habían hecho en la Carta de la ODECA de ser una comunidad centroamericana. Así comienza el protocolo de Tegucigalpa, diciendo que Centroamérica es una comunidad económica y política, ¿verdad? Retomando entonces ese proceso de integración que se había visto obstaculizado por toda esta historia de violencia, por toda esta historia de desencuentro con el modelo democrático. Miles de muertos, miles de torturados, miles de desaparecidos. La supresión de libertades fundamentales. Esa es la Centroamérica que nosotros teníamos en los años 80 y los años 70. Por eso es que nuestra integración está refrendada en un plebiscito de sangre. Para darle sentido a una nueva institucionalidad, reformando la Carta de San Salvador, la Carta de la ODECA, no había claridad todavía de hacia qué rumbo se iba a hacer, porque la aprehensión era terminar con los procesos de paz que se habían iniciado. Ya Nicaragua había firmado la paz de Zapoá, nosotros todavía no habíamos firmado la paz en Chapultepec, se hizo hasta el año siguiente, y Guatemala firmaría esos acuerdos de paz en 1996. Por lo tanto, las visiones no podían ser integrales ni integradoras. Tenían deficiencias y vacíos, que es lo que queremos corregir ahora. Sin embargo, sí se pudo establecer mecanismos para la función ejecutiva, con las cumbres de presidentes, con la Secretaría General, también la función jurisdiccional quedó establecida a través del Estatuto de la Corte Centroamericana. Pero el caso del Parlamento Centroamericano se dejó a su propio protocolo constitutivo. Hubo una breve referencia, pero no se definió de qué manera se iba a ejercer una función legislativa que le permitiera a este órgano emitir normas de carácter comunitario, generales y de obligatorio cumplimiento. Y esa es una de las falencias que tiene el sistema y de las cuales sí consideramos que es oportuno en este momento, en la reflexión que se va a hacer, poder considerar en la reforma al protocolo de Tegucigalpa la inclusión del Parlacén con esas características, con las características de ser un órgano legislativo que emita normas comunitarias,
que sean ergo omnes en todo el espacio comunitario. Ese es el techo de la casa común al que aspiramos. Y decían los presidentes en esa época, hacemos un llamado a todos los sectores de Centroamérica para que apoyen activamente este proceso y se sumen sin reservas a la construcción de una casa común en donde encuentren cabida todos los centroamericanos. Es decir, esa es la casa común que queremos construir, como la casa común europea. Y esas falencias, como el caso del Parlamento Centroamericano, deben ser un desafío para la creatividad normativa de cómo allanar el camino para que en esa nueva normativa se puedan tener claras no solo los órganos, sino las tres funciones fundamentales de todo modelo republicano. Hemos escuchado voces de varios jefes de Estado. En lo personal me ha tocado escuchar dos expresiones, una del presidente de Guatemala, el presidente Yamatei, cuando todavía no había tomado posesión y estábamos en Guatemala en la elección de la Junta Directiva del Parlacén, diciendo que o el Parlacén funcionaba o se cerraba. Y en la última cumbre de jefes de Estado que sostuvimos el 11 de este mes de agosto, convocado por la presidencia pro tempore de República Dominicana, donde tuvimos el agrado de elegir al secretario general del SICA, a quien también aprovechamos para felicitarlo, la presidenta de Honduras se expresaba de igual manera y decía, el Parlamento Centroamericano no funciona y si no lo hacemos funcionar, Honduras se va a salir del Parlamento Centroamericano. Es decir, estas expresiones de dos jefes de Estado que están en el ejercicio del poder en sus respectivas naciones deben ser un llamado de atención para pensar y repensar cómo vamos a hacer que el Parlamento Centroamericano se vuelva ese órgano que ejerza la función legislativa en el espacio comunitario. Porque cerrarlo, disolverlo, no es la solución. La solución es hacerlo funcional. Y entonces, aprovechando el apoyo que tenemos de la Fundación Hans Seidel, que nos permite realizar esta convocatoria, nos permite editar los cuadernos de la integración que cada uno de ustedes ha recibido en una memoria, donde ya llevamos 4 cuadernos, creo que hasta el quinto ya está publicado ahí, desarrollar el diplomado de integración de manera virtual. Pues gracias a esa oportunidad decidimos convocar de nuevo a los vicepresidentes de la región. Y digo vicepresidente porque todavía sí lo mantiene el protocolo, aunque habla en el caso de Honduras designado y tenemos nuestra colega la designada de Honduras, o en el caso de Belice, el viceprimer ministro de Belice, que también nos ha acompañado en muchas de las jornadas. Pues aquí en la mesa tenemos ya la representación de 4 vicepresidencias que han venido de sus países para estar presentes y, por supuesto, las embajadas de los otros 4 países, República Dominicana, Panamá, Belice, Costa Rica. Estamos aquí presentes porque queremos ser parte de este diálogo. Y les enviamos a todos los vicepresidentes este documento, que es una propuesta de contenido para un tratado constitutivo de la Unión Centroamericana. Este documento se hizo circular en el mes de junio a las vicepresidencias, a los designados en Honduras, al viceprimer ministro de Belice, para que tuviéramos unos elementos de discusión en esta jornada. Aquí estamos ya considerando la inclusión del Parlamento Centroamericano como parte de la estructura de los órganos fundamentales de ese nuevo sujeto que quisiéramos constituir, de la Unión Centroamericana. Y eso es lo que en esta ocasión nos ha convocado de nuevo. Muchos de ustedes estuvieron en la primera jornada del año pasado. Las reflexiones, por supuesto, tenían que ver con muchos de los desafíos de la región en el marco de la pandemia, en la visión de la pospandemia, en las bondades de hacer gestiones como una unidad, como una región
frente a procesos universales que se estaban dando para aliviar y paliar los efectos negativos de la pandemia del COVID. Y ahora, un año más tarde, les estamos lanzando un reto un poco más específico y concreto. Los estamos invitando a que podamos elaborar a partir de este borrador una propuesta que la llevemos a nuestros países, que la trabajemos, porque la meta, y se lo hemos planteado al presidente Bukele, está de acuerdo, es que para 2024 podamos tener ese documento que nos permita presentarle a los órganos fundamentales de la integración, y especialmente a la cumbre de presidentes, que es donde se toman estas decisiones, una propuesta de reforma al protocolo de Tegucigalpa, y que pasemos de la integración a la Unión Centroamericana. Todos sabemos que las condiciones políticas, los equilibrios políticos, las correlaciones políticas en la región nunca van a estar en condiciones ni de unanimidad, ni de uniformidad en el plano político, en el plano ideológico. Y habrán diferencias entre algunos gobiernos, algunos estados, algunos líderes, que son transitorias, porque los gobiernos, los líderes, los presidentes, son transitorios. Lo que es permanente son los principios, las necesidades de los pueblos, las exigencias, las demandas históricas a las cuales hay que atender. Yo me he puesto a revisar desde que se firmaron los acuerdos de Esquipulas a mediados de los años 80, cuando estábamos en los peores años de la guerra civil en nuestros países. Las diferencias ideológicas que habían entre los mandatarios que se reunieron para buscar una solución a la paz en Centroamérica en esos años. Y me lo contaba en una ocasión con toda confianza el presidente Vinicio Cerezo. Me dijo que tuvieron que tomar una decisión drástica, los 5 presidentes de Centroamérica, de encerrarse en un consistorio ahí en Esquipulas y prometerse que no iban a salir hasta que no tuvieran un acuerdo para desmontar la guerra en la región. Y pasaron una semana encerrados, los 5, hasta que salió el primer documento de Esquipulas I, que luego se convirtió en Esquipulas II y que luego fue el Plan de Paz de Centroamérica, que nos permitió ir desmontando esas maquinarias de guerra. Y eran presidentes con diferentes signos ideológicos y políticos y diferentes intereses, pero el fin supremo de la paz privó. Y por eso el protocolo de Tegucigalpa, si ustedes ven, se fundamenta en esos 4 principios, declarando Centroamérica como zona de paz, desarrollo, democracia y libertad. Si se alcanzaron esos objetivos, en las sucesivas cumbres de presidentes, revisando la participación de todos y cada uno de ellos, vemos las diferencias de presidentes y presidentas, porque en el caso de esta reunión que se dio en Panamá, estaba de presidenta de Nicaragua, doña Violeta Barrios de Chamorro, y habían otros presidentes en la región, algunos ya no nos acompañan en este mundo, pero que tuvieron esa visión y ese talante de poner a un lado las diferencias políticas e ideológicas para poder alcanzar los objetivos supremos, que era mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos centroamericanos y poder darnos la paz y el desarrollo que tanto aspiramos. Creo que ahora podemos hacer lo mismo si a los presidentes les presentamos, a los presidentes y presidentas, ahora tenemos la presidenta de Honduras, que puede ser ese factor dinamizador, porque lo insiste Doris todo el tiempo, las mujeres, dice, estamos siempre llevando adelante las agendas que a veces los hombres se les olvida. Nosotros confiamos en que si de esta jornada logra salir un documento que pueda presentarles a los jefes y jefas de Estado una propuesta viable para dar ese salto, que también va a ser un mensaje hacia la comunidad internacional, hacia nuestros aliados en Europa, en el norte de América, en Asia, que han visto
con mucha expectativa en esta región posibilidades de crecimiento y desarrollo, posibilidades de ser un sujeto relevante en la comunidad de naciones si estamos unidos. Porque cada uno de los países individualmente considerados, en esa visión mezquina de los estados nacionales que surgió en el siglo XIX, somos irrelevantes en concierto de naciones. Pero si nos presentamos como una región unidos, vamos a ser considerados como sujetos relevantes en ese concierto de naciones. Y ahí es donde yo creo que está la clave para el ejercicio de esta jornada. Buscar en la Unión de Centroamérica el futuro, que ya no sea solo de paz y de desarrollo, de libertad y democracia, sino sobre todo de bienestar para nuestros pueblos. Con esos deseos quisiera agradecerles de nuevo la presencia de ustedes y desearles éxitos a los amigos que van a trabajar en sus diferentes mesas para preparar ese documento que esperamos con ansia para poderlo llevar a todas las instancias de nuestra región. Muchísimas gracias.